Bueno, pues bienvenidas, bienvenidos, bienvenides a esta mesa que tiene como título Análisis de la sexualidad vivida por mujeres. Va a ser una mesa sumamente interesante donde todas las autoras de los distintos trabajos estarán presentando durante entre 15 y 20 minutos sus aportaciones teóricas respecto a distintos temas vinculados, como lo dice la mesa, a la sexualidad desde la experiencia de las mujeres. Así que va a ser sumamente grato tener la oportunidad de escuchar a cada una de las ponentes y, por supuesto, establecer un diálogo entre todas las personas que estamos aquí. Como en este momento yo no tengo la semblanza de cada una de las ponentes, no las voy a poder presentar, pero les agradecería muchísimo a las ponentes que se presenten por sí mismas. Bueno, vaya, qué mejor, ¿verdad? Que poder presentarnos cada una. Y pues bueno, sin más preámbulo, voy a presentar a Diana Laura López Torres, que ella, en coautoría con Carolina Armenta Hurtarte, realizaron el trabajo Efectos de la cultura en la masturbación, satisfacción sexual en jóvenes. Pues Diana, adelante. Que Mucho gusto. Yo soy Diana Laura, soy psicóloga egresada del Ibero y actualmente me encuentro trabajando con Reinserta, pero durante todo este tiempo también me ha interesado muchísimo la sexualidad, el feminismo y la sexualidad enfocada en las mujeres y sobre todo en la masturbación. También he realizado otras investigaciones sobre los efectos de presenciar la violencia y si estos se van a replicar en un futuro. Y pues nada más. Muchas gracias. Adelante si gustas presentar tu trabajo y después vamos con cada una de las exponentes. Bueno, por favor. Voy a compartir mi pantalla. Bueno, nuestra investigación se titula Efectos de la cultura en la masturbación y satisfacción sexual en jóvenes con pareja. Pues para empezar, voy a hablar un poco de los antecedentes y para poder hablar de las conductas, primero debemos entender que toda conducta humana se va a ver influenciada por la cultura. Esta cultura es el conjunto de conocimientos, creencias, normas y principios morales, costumbres y habilidades adquiridas por un miembro de la sociedad desde su nacimiento. Entonces, con esta definición podemos decir que las conductas sexuales van a ser un reflejo de la cultura en la que nos encontremos. Es por esto por lo que podemos hablar de una construcción social de la sexualidad. Esta construcción nos habla de que la comprensión de la sexualidad debe pensarse en relación directa al entorno social en el que nos desenvolvemos y en función de las características culturales e históricas. Un ejemplo para esto son las niñas que actualmente están siendo educadas bajo el feminismo. Para ellas, la construcción de su sexualidad puede ser sumamente diferente a la de una niña que creció, por ejemplo, en los años 60. Esta mirada de feminismo y esta mirada de una sexualidad un poco más abierta va a tener un efecto en cómo se va a ir construyendo esta sexualidad a lo largo de la vida. Asimismo, la forma en la que nos relacionamos con el otro también se ve sumamente influenciada por la cultura en la que nos encontramos. Para esto, en los 90 se desarrolló el término orientación sociosexual y se refiere al nivel de cercanía y compromiso emocional que es necesario para que una persona tenga una relación sexual con otra, y esto a su vez genera un patrón de comportamientos sexuales en el individuo. Estos comportamientos tienen como base normas y creencias, las cuales se han denominado premisas históricos socioculturales de la sexualidad. Y para fines de esta investigación nos centraremos específicamente en la masturbación, bueno, como una conducta sexual en la masturbación. Esta se define como la autoestimulación de los genitales con fines placenteros y reconfortantes. Es importante mencionar que las mujeres, bueno, que en algunas investigaciones se han visto que las mujeres que se han masturbado hasta alcanzar un orgasmo logran llegar a él con mayor sexualidad en un encuentro sexual con una pareja, lo cual nos puede estar hablando de la importancia de esta conducta. El objetivo va a ser identificar si existe un efecto de las premisas históricos y subculturales en la masturbación y los efectos de esta última en la satisfacción sexual de mujeres y hombres jóvenes. La muestra no probabilística de nuestra investigación
de 272 jóvenes en total. La edad fue de 18 a 25 y con una media de 22. El 31.9% se identificaron en el género masculino y el 68.1% en el género femenino. El 83.9% de la muestra se identificó como heterosexual y el 83.5% mencionó estar dentro de una relación de noviazgo. El método que utilizamos, bueno, la investigación, los instrumentos de la investigación fueron aplicados a 5 universidades privadas y una pública, la cual la pública tenía este enfoque más laico, mientras que las universidades privadas tenían otros referentes, siendo uno de ellos el Opus Dei, los Legionarios de Cristo y también los jesuitas. Estos instrumentos que utilizamos fueron el Inventario de Premisas Históricos y Socioculturales de la Sexualidad de Fabiola Trejo de 2018 y tienen estas dimensiones que son la doble moral, la restricción de la conducta sexual, monogamia, pareja y tabú. También utilizamos un índice de satisfacción sexual que fue adaptado a México e integrada por 2 factores, la satisfacción sexual y la insatisfacción sexual. Y también se tuvo que desarrollar una escala corta para evaluar la frecuencia de masturbación. Algunos de los ejemplos de los reactivos son: me masturbo, al masturbar siento placer, hablo con mi pareja de masturbación. El procedimiento fue un análisis de datos mediante SPSS, se realizó una prueba TED-Student para hacer la comparación por su identidad genérica, el análisis de regresión lineal con método Enter para masculinos y femeninos. La variable de entrada fue las premisas históricos socioculturales, mientras que las variables de salida fueron la conducta de masturbación, la insatisfacción y satisfacción sexual. Ahora sí, los resultados que se obtuvieron fueron los siguientes. Aquí en la prueba T podemos observar que aquí en esta prueba el verde oscuro representa el género femenino y el verde más clarito el género masculino. En estas gráficas se observa que hay una menor presencia de la doble moral en el género femenino y una mayor satisfacción sexual, mientras que para el género masculino hay mayor doble moral y menor satisfacción sexual. Esto nos habla de una reafirmación de estereotipos sociales y culturales que se relacionan con la apertura sociosexual influida por la cultura mexicana. Y también vamos a retomar lo que menciona Marta Lamas en 1997, en el que la doble moral limita la experiencia sexual placentera. En cuanto a los resultados del análisis de regresión de la masturbación dada por las premisas históricos socioculturales de la sexualidad en el género masculino, aquí podemos observar que hay un impacto negativo en los factores de monogamia y tabú, y esto nos habla de que a menor creencia de la monogamia y del tabú va a haber una mayor masturbación. Estos resultados nos muestran que aún persiste la exigencia de la exclusividad en comportamientos sexuales y sociales, ya que al tener más de una pareja sexual y o afectiva representa una falta de compromiso. Y pues nos gustaría como cuestionarnos un poco más en algunas investigaciones a futuro, cómo es que la satisfacción sexual puede estar mediando las creencias sobre la sexualidad de pareja y la masturbación. Ahora, para hablar un poco sobre el género femenino en esta misma regresión de la masturbación dada por las premisas históricos y socioculturales de la sexualidad, aquí observamos un impacto negativo, pero en la mayoría de los factores, que es en la restricción de la conducta sexual, en la monogamia, el tabú y la sexualidad en pareja, la cual se refiere a comportamientos de la sexualidad que se da en pareja, pero de forma más conservadora. Entonces, mientras más haya estas creencias, va a disminuir la masturbación, lo cual nos habla de que esto podría deberse a que aún se quiere mantener la conducta, aún se quiere mantener la conducta sexual como algo más íntimo y privado. Y para futuras investigaciones nos gustaría preguntarnos cuál es la percepción que tiene el género femenino y masculino sobre la masturbación. Y aquí aquí ya estamos hablando sobre el análisis de regresión de insatisfacción y satisfacción sexual en pareja, dada por masturbación en el género femenino. En estos resultados podemos observar que el impacto negativo se da en la insatisfacción sexual, lo cual nos habla de que a mayor masturbación
menor insatisfacción sexual en la pareja. Y esto solo es en el género femenino, ya que los resultados que se obtuvieron en el género masculino no fueron significativos. Por esto es que vamos a retomar la investigación realizada en 1991, en la cual se habla del rol de la masturbación en la satisfacción sexual. En esta investigación se concluyó que las mujeres que se masturban con mayor frecuencia presentan una menor insatisfacción sexual. Y esto también se corrobora con los resultados que se obtuvieron en la prueba T, en los que se reportaba un menor grado de insatisfacción sexual. Y ya, muchas gracias. Muchísimas gracias, Diana. Qué importante lo que nos acabas de presentar, ¿no? Cómo está ahí el impacto de la estructura de género en cómo vamos viviendo una conducta sexual, muy en particular la masturbación. Sin duda, ¿no? Me quedo pensando la importancia de seguir abordando dentro de la psicología cómo nuestras conductas sexuales han sido permeadas por el género, ¿no? Sí. Seguramente podremos seguir profundizando muchísimo más. Gracias, Diana. Muchas gracias. A pasar con otra de las ponentes y las preguntas las dejamos hasta el final. Sí, claro. Gracias. Por favor, anótenlas muy, muy bien para que no se nos vayan. La siguiente ponencia sería la de Mónica Forzán, que también en colaboración con Carolina Armenta realizaron el trabajo Sexualización en Mujeres Adolescentes. Adelante, Mónica, por favor. Gracias, Claudia. Voy a compartir pantalla. Muy bien. ¡Ay! Aunque ya se me... Ok. ¿Pueden ver mi pantalla? Sí, sin problema. Ok. Muy bien. Dame un segundo. Bueno, yo les vengo a hablar un poquito acerca de la sexualización en mujeres adolescentes mexicanas. Este forma parte de mi proyecto de tesis. Tengo un estudio que es en particular con adolescentes. En este momento voy a presentar los resultados de aquellos grupos focales de las mujeres adolescentes mexicanas. Entonces, bueno, yo trabajo con la doctora Carolina Armenta, pero bueno, ellas también son parte de mi comité tutoral. Bueno, algo que es importante con respecto al tema de la sexualización es que el concepto ha tenido un devenir un tanto particular, ¿no? El concepto de sexualización se utilizó por primera vez en 1975 por un sociólogo llamado Spanier, y él acuña la palabra sexualización como una palabra compuesta en inglés que significa la socialización de la sexualidad. Él lo describe como un proceso por el cual los jóvenes aprenden los valores y conductas sobre sexualidad. El concepto fue utilizado en otras disciplinas, como la de comunicación, por ahí que en los 80 se utilizó para denunciar la sexualización de las niñas en los medios. De esta manera se legitimaba una teoría feminista en el que se imponía, ¿no?, como cierta sexualización sobre los cuerpos de niñas y mujeres. Para 1990, por ahí, se utilizó también para denunciar, ¿no?, que había una objetivación o cosificación de los cuerpos de las mujeres. Y finalmente, ya para 2007 se hace un grupo de trabajo en la Asociación Americana de Psicología, en donde al final dicen que la sexualización sucede cuando una persona es valorada únicamente por su atractivo sexual, cuando la sexualidad es impuesta de forma inapropiada, cuando una persona está sujeta a estándares que equiparan el concepto de atractivo con sexy y cuando se cosifica sexualmente a alguien. Si nos damos cuenta, este devenir del concepto, bueno, pues fue cambiando un tanto porque al inicio era un proceso como de aprendizaje de la sexualidad y finalmente se reduce, ¿no?, a una cuestión de atractivo sexual. Ahora, un poco el estado del arte, ¿no?, lo que yo he encontrado acerca de los estudios que surgen a partir del
reporte de la Asociación Americana de Psicología es que la mayoría de los estudios son anglosajones, que la mayoría de los estudios son cuantitativos, tienen una metodología cuantitativa, y también la mayoría de los estudios son con mujeres heterosexuales, ¿no? Eso es importante también nombrar. Esa es una crítica que tienen sobre estos estudios. Otra de las críticas importantes es que, al parecer, hay una postura conservadora por el uso un poco de las palabras, ¿no? de la definición de la Asociación Americana de Psicología, como las palabras imposición o impropio. Por ahí, los instrumentos que se desarrollaron utilizan ítems como participar en un concurso de camisetas mojadas, de alguna manera poniendo en el centro que la exposición pública de la sexualidad femenina pues es negativo. Y finalmente hay muchas correlaciones negativas, como con violencia sexual, ¿no? Con autoestima, con valoración, etcétera, etcétera. Esas son algunas cosas que yo encuentro. Y bueno, antes de pasar aquí, quisiera como comentarles, ¿no? Que justo lo que yo hago entonces es una propuesta cualitativa, ¿no? Trato de mantener una postura un tanto más central con respecto a lo que voy encontrando en lo que me comentan los adolescentes, las adolescentes, y lo que trato de hacer también es buscar una muestra que sea un tanto más diversa y por supuesto mexicana. El sustento teórico que yo utilizo pues tiene ahí no aparece el último, pero tiene 4 pilares muy grandes. El primero es el de la adolescencia y básicamente voy a empezar por el de la identidad más bien, porque es justamente uno de los temas que salen ahora que vean mis resultados. Utilizo más bien una postura como procesual de la configuración identitaria. Utilizo un término que viene de un psicólogo educativo que se llama Schachter, que es una configuración identitaria. Por ahí también sale el tema del cuerpo, entonces hago una revisión sobre cómo podemos plantear al cuerpo teóricamente y epistemológicamente, y tomo una postura mucho más del devenir cuerpo, ¿no? O sea, mucho más performativa del lado de Butler, de Torras, que es una investigadora mexicana, y por ahí que me baso también en teorías psicoanalíticas para hablar de la adolescencia, porque justamente la teoría psicoanalítica lo que pone en el centro es el cuerpo puberal, y lo que hace es unir ese cuerpo puberal con el proceso identitario. Eso de alguna manera como que une estas otras dos categorías. Y finalmente también utilizo una teoría de género simbólico que es de Estela Serret, es una socióloga psicoanalista mexicana también, que lo que dice es que el género simbólico actúa como actuante en lo masculino, lo central, y como aquello límite, como lo femenino, pasivo y deseado. Finalmente, bueno, aquí les muestro la metodología. La pregunta es: ¿cuál es la experiencia de sexualización en mujeres adolescentes de 14 a 18 años de edad de la Ciudad de México? Como les contaba, esto forma parte de mi proyecto doctoral. Entonces, bueno, aquí pongo, ¿no?, que anteriormente tenía unas redes semánticas. Esto me dio un poco paso a reconocer que la sexualización era mucho más que esto que nombra la Asociación Americana de Psicología, y entonces me aventuro a hacer unos grupos focales con adolescentes para explorar los significados sociales de la experiencia de sexualización y sus implicaciones en la configuración identitaria y sus consecuencias psicológicas. Es un método fenomenológico interpretativo. De esta manera a lo que apunto es al bricolage, ¿no?, a reconocer que la investigación está en construcción, y también tomo una postura feminista, ¿no?, con respecto a los conocimientos situados y parciales que proponen Donna Haraway Harding. Esto también me parece que es apropiado pensando en esto que les contaba del estado del arte, ¿no? Aquello que falta hablar de las mujeres
diversas. Eso es importante. ¿Qué más? Bueno, hice un muestreo por conveniencia, utilicé el criterio de saturación. En total hice 7 grupos focales. Hay mujeres de segundo semestre, hay mujeres de sexto semestre, y muchas de ellas se identifican como homosexuales, heterosexuales, bisexuales. Por ahí que hay alguna que no se quiso identificar con nada. Entonces, bueno, también, no aquí, pero en el paper, pues no pongo su orientación. Las edades comprenden entre 14 a 18 años de edad. La media es de 16.68 años y fueron en total 26 participantes. Muy bien. Yo los segmentos los codifiqué, realicé un libro de códigos. Estos se agruparon en 8 códigos axiales y finalmente se hicieron 4 categorías explicativas. Estas categorías explicativas son el cuerpo dialógico, son la pedagogía de la sexualidad, el modelamiento del deseo y la unicidad de la identidad. Muy bien. Yo creo que este gráfico es muy adecuado para entender de qué manera se están como relacionando cada uno de las categorías explicativas que yo tengo. Voy a iniciar con el cuerpo, después voy a ir con la pedagogía, después voy a contar acerca del deseo y de la identidad. Pero esta manera en la que yo lo represento me parece que es la manera como más adecuada para reconocer que forma parte de un proceso y que estoy pensando justamente entonces la sexualización como un proceso, como lo plantea en un primer momento este autor. No olvidé su nombre en este momento, pero ahora regreso a él. Muy bien. Ok, muy bien. Bueno, el cuerpo ideológico básicamente es un evento comunicativo que construye una narrativa del sí mismo y del deseo del adolescente. Este tiene 2 códigos axiales, que son lo que mi cuerpo dice que soy y los cuerpos de deseo. Este código axial de lo que mi cuerpo dice que soy, básicamente son los significados que se atribuyen a los cuerpos, igual una valoración de angustia, ¿no?, y de preocupaciones, así como actividades para controlarlo y modelarlo a su manera. Traigo un pequeño extracto de una mujer que se identifica como bisexual de sexto semestre y dice: en contraparte de ella, durante todo mi crecimiento, yo he sido muy grande, que muy tosca, que muy todo. Y eso me ocasionó muchos problemas, porque los niños preferían a las niñas chiquitas, chaparritas, bonitas. Dice: si pudiera, me arreglaría ciertas cosas. Si pudiera, me quitaría tanta cadera. De alguna manera, algo que voy encontrando a lo largo de las narrativas de estas mujeres es que hay cosas que se atribuyen a los cuerpos, al cuerpo material en sí, y también a la performatividad de ese cuerpo, que dan de alguna manera como una narrativa de quién es esa persona, pero también esa narrativa está cargada de valores, ¿no? Por lo tanto, desata muchas angustias, muchas preocupaciones por el cuerpo, así como el deseo de controlar y modelar ese cuerpo, ¿no? A través del deporte, a través de esto que ella dice: si pudiera me quitaría tanta cadera, ¿no? Están también pensando en que quizá en algún momento ellas pudieran, ¿no? Ellas pudieran hacer algo en ese cuerpo. Eso me parece muy, muy interesante. Y el segundo código axial habla de los cuerpos de deseo. Y en este sentido, lo que yo voy encontrando es que hay ciertos cuerpos que enuncian deseo sexual, ¿no? Básicamente, los cuerpos que enuncian deseo sexual son el cuerpo de una mujer y también son los cuerpos feminizados, ¿no? También salen por ahí las imágenes de hombres gay, hombres vestidos de mujer, y esto me parece muy interesante porque sin duda entonces se empieza a develar, ¿no?, que el género tiene una actuación mucho más allá
que lo que pensamos en términos de la asociación que se hace del sexo con el género, ¿no? Al parecer, y bueno, lo retomo después en la discusión, es que, como dice Estela Serret, ¿no? El género es simbólico, está planteado como pares binarios, y estos pares binarios tienen a su vez como otra serie de símbolos y de pares que por ahí, ¿no? Que es la feminización de los cuerpos, ¿no? También tiene que ver con la orientación sexual, con el performance. Y por aquí traigo un extracto de una mujer heterosexual de segundo semestre que dice, pues en Halloween y así, sí uso una minifalda, pero te gritan en la calle o te juzgan por cómo vas vestida. Exactamente así piensan que esa persona está buscando algo y que si se viste así, esta quiere hacer algo o algo así, ¿no? Entonces, claro, ella está hablando no solamente de su cuerpo, sino de esa performance, ¿no? De la vestimenta, de la manera en que se presenta ese cuerpo y cómo se puede interpretar, ¿no? Pero es curioso porque lo que dice es que está enunciando deseo sexual, ¿no? Y entonces yo pongo ahí algunas como ideas que tengo, ¿no? Que si la sexualización es la feminización, que si el deseo sexual es casi una invitación como para dominar, y que también hay muchas chicas que quedan atrapadas en ese cuerpo, ¿no? La discusión de esto tiene que ver con lo que les decía, las atribuciones o los significados en los cuerpos, la performatividad de ese cuerpo, y algo que me parece muy importante es también plantear que en una dinámica, ahora sí diría, una dinámica libidinal, esto lo que hace es categorizar cuerpos en sujetos que colman y sujetos que desean, ¿no? Dando también, de alguna manera, poniendo una jerarquía en esos cuerpos. La pedagogía de la sexualidad es la enseñanza de la sexualidad que funciona para la demostración de la potencia sexual de unos cuantos. Básicamente tiene dos códigos axiales que son aprender y potencia sexual. En aprender lo que está es el mandato de la exploración sexual, en el de los otros, básicamente sale los hombres, pero también la heterosexualidad, y esto es algo que tiene que quedar, creo que muy claro, porque para mí es una cosa muy importante. Y por el otro lado, también el cuidado y la responsabilidad mediante la represión de la sexualidad femenina de mujeres heterosexuales o homosexuales. Con respecto a este tema de la heterosexualidad, me encontré, aquí dice una mujer lesbiana, ¿no? Algo muy particular, dice, sí, porque sobre todo, si es una amiga hetero, si es mi amiga, o sea, no voy a decirle a mi amiga, puedo tocarte, pero ellas, mis amigas hetero, sí pueden decirme, puedo tocarte, y yo así de, ¿qué te pasa, no? O por ejemplo, a mí como chica, muchos me preguntan, mis amigos, como, ¿tú te tomas fotos de tu cuerpo? Y yo, pues sí, en ciertos momentos lo llego a hacer, porque no sé, como que me gusta hacerlo, y me preguntan, ¿y si se las mandas y se las mandas a tus novias? Y yo, pues sí, algunas veces, ¿por qué no? Y me dicen, ¿y por qué no me las mandas a mí, amiga? Y yo, como no. O sea, de pronto también en las mujeres que se identifican como lesbianas, hay algo de mujeres heterosexuales y hombres heterosexuales que les permite hacer este acercamiento sexual sobre ellas, ¿no? Ese cuerpo, esa orientación, de pronto es hipersexualizada. Esto es importante porque claro, debe ser sumamente incómodo, como ella lo plantea, que te pregunten que si te pueden agarrar las boobies, ¿no? Era lo que se estaba refiriendo. Y está el tema de la potencia sexual, y aquí, bueno, después lo discuto un poco alrededor de las relaciones de poder de Foucault, porque justamente lo que está en el centro de esta configuración de la pedagogía de la sexualidad es mostrar la potencia sexual de hombres heterosexuales, ¿no? Por aquí una mujer heterosexual dice, uno de los principales problemas que se tiene es que cuando los acosadores sexualizan a la mujer, se creen con el derecho a hacer algo. Entonces como tú eres un objeto, entonces yo tengo todo el derecho de mirarte, de tocarte, de hacerte esto y de hacerte el otro. Aquí entraría también este planteamiento de la Asociación Americana de Psicología con respecto a la cosificación de los cuerpos, ¿no? Como que sí, hay algo que está muy unido entre la sexualización y la cosificación del cuerpo. Creo que ya me estoy pasando, pero bueno, el modelamiento del deseo tiene dos códigos que es cómo desear y pedazo de carne.
cómo desear básicamente es la descripción del deseo, así como castigos y amenazas por parte de la sociedad. Traigo un pequeño extracto de una mujer de sexto semestre que dice: al menos el tiempo que llevo en CCH, creo que me han sexualizado un buen por la forma en que me he visto, por tener tatuajes, no sé, o hasta profes como que me ven de ese tamaño, que es una señal de que es pequeña, y la forma en que me he visto, y he escuchado comentarios un poco raros, entonces, pero pues sí, como que me acosan. A veces no tanto con comentarios. Una vez iba caminando y no sabía qué me decían la niña de la X por un tatuaje que tengo, pero pues escuché que decían, ah, la niña de la X, y después una amiga fue y me dijo, oye, no le vayas a hablar a ese niño, porque dijo que te va a coger en una semana y la chingada. Y así, y como pues tranqui, ¿no? Justamente, ¿no? Aquí entra, si tú te vistes de cierta manera, si tienes tatuajes, bueno, entonces existe este castigo, ¿no? Como, ah, me la voy a coger. Ay, perdón. Finalmente, este último código que es pedazo de carne, yo pienso que es como un mecanismo social que categoriza los cuerpos según la expresión de tu deseo y los reduce a un estatus social penoso, ¿no? Este es un código muy particular porque también lo que traza tiene que ver con la identidad y con el deseo. Por ejemplo, una mujer heterosexual de segundo semestre dijo, y sí, y es que sí es real, sí te observan realmente. Sí, como que entre niñas se empiezan a decir, ah, ya te crecieron las boobies o cosas así. O entre niños se empiezan a hacer comentarios como de, ya viste, o cosas así. Siento que pasa, que sí te observan. Y por eso siento que da pena. Pero ya luego es como lo que buscas. Te empieza a gustar eso. Esta última oración que yo digo me parece fundamental porque justamente está hablando de aquellos procesos de interiorización, ¿no? que, que van trazando el deseo y la identidad de las mujeres, ¿no? Dice al final, ya luego, como qué es lo que buscas, te empieza a gustar eso. Bueno, la unicidad de la identidad es la última categoría explicativa, tiene dos códigos, lo que se juega el yo, que es una urgencia de la definición, ¿no? Ay, no, primero perdón, sí, como eso. Ay, se me saltó uno. Bueno, básicamente sí, está como esta urgencia por definir la heterosexualidad, como si la heterosexualidad diera una respuesta muy particular a la identidad, a quién se es, ¿no? Y bueno, finalmente estas son como parte de mis conclusiones, que la sexualización es la categorización de los cuerpos en su intersección, que establece quién desea y quién colma. Esto tiene una incidencia en la configuración identitaria, la cual sucede mediante una negociación intrasistente social, y esto tiene consecuencias en la variedad del sí mismo, provocando cuerpos menos importantes y más vulnerables que otros, ¿no? Gracias. Me apuré muchísimo al final, lo siento. Gracias, Mónica. Yo creo que nos dejas acá con un montón de reflexiones que sin duda vamos a tener un montón de preguntas. Y pues bueno, ¿no? Vamos uniendo ambas discusiones, tanto la tuya como la que propone Diana, en cómo podemos mirar que el género está ahí colocado. Y de manera muy particular, Mónica, ¿no? Cuando yo te escuchaba, pensaba, claro, ¿no? La sexualidad no podemos dejar de pensarla en un término de derechos, en un término de ciudadanía. ¿Cómo está ahí colocada? Porque para mí era evidente, ¿no? ¿Cómo está ahí colocado? ¿Cómo vamos resignificando la sexualidad, apropiándola, viviéndola? Y que yo creo que en este material que nos compartes, estas experiencias que nos compartes, se hace ahí sumamente evidente. Muchísimas gracias, Mónica. Muchas Estoy gracias. segura que van a Gracias, haber Flavia. muchas preguntas. Gracias, Vamos con el Flavia. siguiente trabajo para que al final tengamos nuestra conversación entre todas las personas que estamos aquí, por favor. El siguiente trabajo se llama Acercamiento a los significados psicológicos en torno a la sexualidad de adultas mayores de la Ciudad de México. Lo presenta Amaralis Torrado en colaboración con Carolina Armenta, por favor. Hola, buenas tardes. Quisiera hacerle una pregunta. Es que estuve haciendo mi prueba justo y me pasa como Mónica, que no se ve. Entonces,
yo puedo poner el fondo, pero creo que no me voy a ver, o lo dejo así, que finalmente mi fondo es blanco para poder ver, no sé, como ustedes me digan que hagamos. ¿Me escuchan? Sí, te escuchamos. Pues bueno, mira, no nos contestaron nada de las personas que están aquí acompañándonos como monitores, entonces yo te digo que pues así, ¿no? Que no tenemos como ningún problema. Adelante, por favor. Muchas gracias. Muchas gracias por estar y compartir este espacio donde les voy a un poco a presentar los resultados quizás más relevantes de mi tesis de doctorado que pues aborda la sexualidad de las personas adultas mayores, fundamentalmente desde sus significados y vivencias. Fundamentalmente hoy voy a compartir los resultados de las mujeres, ¿no? De las personas adultas mayores de 60 años y más que residen en la ciudad de La Habana. Para mí, un punto de partida importante es entender las perspectivas investigativas que están en torno a la sexualidad de las personas adultas mayores. Eso implica que básicamente hay dos quizás ramas más importantes o más contundentes dentro de la investigación hacia esta esfera. Una rama que prioriza la actividad sexual y entonces aparecen calificativos o resultados que tienen una percepción deficitaria de la sexualidad de las personas adultas mayores, coitocéntrica, que reiteran vocablos como adecuado o normal y que consideramos que estos calificativos tienen que ver con una comparación etaria que se hace un poco comparando la sexualidad de las personas adultas mayores con la de los jóvenes o los adultos, y una perspectiva psicológica sociocultural que entonces es mucho más amplia y abarca un poco la complejidad psicológica de este tema y incluye, por lo tanto, las creencias, las experiencias, las actitudes, las representaciones sociales acerca de la sexualidad, el autoconcepto como... Entonces, además, sí, entiende todo el reto y la complejidad que implica un tema tan complejo personalmente en cada una de las personas y que está bajo una normatividad de género, porque mujeres y hombres no viven de la misma forma la sexualidad, así pasa con que hemos venido trabajando y que implica que la sexualidad no es lo mismo que coito, no son sinónimos, no es lo mismo que penetración. Sin embargo, nos damos cuenta que para muchas personas, fundamentalmente las personas que hemos estudiado, puede pensarse así. Entonces, desde ahí, ¿cómo se pregunta? ¿Qué se pregunta? ¿Qué logramos diferenciar en ese sentido? Juega un papel fundamental. Por eso, nuestro modelo, el Progress, es un modelo biopsicosocial que entiende que la sexualidad está en continuo desarrollo a lo largo de toda la vida, por lo tanto, la historia personal juega un papel fundamental, no tanto la etaria, por ejemplo, y sociales, que va a tomar en cuenta. Por eso en esta investigación que hicimos referencia a las vivencias de esos procesos, ¿no? Cómo se vive de la parte biológica, psicológica y social una esfera sexual a los 60 años y más, y la parte entonces experiencial que lleva a esto que les comentaba, pero también la relación con el cuerpo, con las creencias, con la cultura, y por supuesto influye pues los cambios que acontecen a lo largo de toda la vida. Por eso el objetivo de este estudio en particular, el sería
modificar el comportamiento sexual subiendo que funciona. Es muy pequeño, pero Tuvimos, creo que, problemas con la conexión de se me Amaril. fue mi Ahí internet. estamos, ahí estamos. ¿Me No te escuchan? preocupes. ¿Te escuchamos? Así, lo siento. Perdón, aquí ya está empezando como a llover. No te preocupes. ¿Me escuchan? ¿Sí? Sí. Quizá, a ver, quizás sí detenemos el video. Ok. Puede funcionar Perfecto. la presentación. Creo que me escuchan con un delay. Creo. Perdón. Aquí No te y preocupes. vamos hacia allá. Sí, a ver si quieres intentar volver a compartir la pantalla. Va, aquí está. Es que aquí estoy. Sí, mira, te escuchas mejor. Ok. Ya, perfecto. Perfecto. Igual me avisan, porfa, porque y perder como el tiempo así, que es tan preciado en un congreso. Básicamente les comentaba que los resultados que les voy a mostrar forman parte de un estudio que es muy grande, que es cualitativo, cuantitativo, como en un alcance descriptivo, pero ciertamente es mixto, y que ahora voy a hacer referencia exclusivamente a las mujeres adultas mayores de 60 años y más que estudiamos. Por lo tanto, voy a dar resultados investigativos de redes semánticas, de entrevistas y del cuestionario de comportamiento sexual de personas adultas mayores que validamos y también aplicamos en este sentido. ¿Cuál fue nuestro primer acercamiento? Pues fue unas redes semánticas. Básicamente nos cuestionábamos la importancia de partir de los propios significados de las personas adultas mayores. Fundamentalmente, en este caso, hablaría de las mujeres. Y aquí podemos ver cuáles son las palabras que ellas asocian a sexualidad, a deseo sexual y a placer sexual. Y en este sentido, son variadas, pero básicamente están centradas en el amor, en las caricias, en la comunicación, en el contacto. Pero nos llevó a pensar en la necesidad de hacer entrevistas a profundidad que nos fueran dando un poco las pautas acerca de lo que debíamos ir profundizando en torno a la sexualidad. Y nos dimos cuenta que el cuerpo jugaba un papel fundamental en estas vivencias de la esfera sexual. Y en primer lugar aparece que los cambios en la apariencia física, hay dolores óseos, la llegada de la menopausia, incluso síntomas o presencia de hipotiroidismo, son aspectos que ellas refieren que un poco están mediando su vivencia como persona adulta mayor y que también suele mediar. Y además que aparecen justo vivencias negativas que enfatizan en estos cambios en la apariencia corporal. Además, hay una relación que me parece muy llamativa entre el peso corporal y el atractivo femenino que ellos plantean en las vivencias, y aquí les pongo como citas un poco que muestran este aspecto. Por lo tanto, nos damos cuenta que en la mayoría de las adultas mayores estudiadas en una entrevista, en este caso fueron 5, hay esta tendencia a un autoconcepto corporal negativo con cierta tendencia a la gordofobia. Y justo incluso tienden a describir el atractivo sexual a partir específicamente de eso hemos presenciado en estas 4 adultas mayores respecto a la experiencia corporal, un poco en relación con este apego al canon occidental de belleza corporal joven, de piel tersa y de cuerpo delgado. Básicamente, aquí nos damos cuenta una vez más cómo hay una brecha de género, hay unos lentes de género que son sumamente importantes para analizar las vivencias en torno a la esfera sexual y las relaciones interpersonales en
sentido general por esta demanda es de su cuerpo, entramos justo en cánones de belleza joven, que gerontofobia o el edadismo, es decir, esta discriminación y este miedo a envejecer desde la psicogerontología. ¿Cómo esto se relaciona, lo que me parece sumamente interesante, la vida sexual? A pesar de que ellas expresan que estas son vivencias que pueden estar relacionándose o entienden y vivencian y significan al cuerpo como un importante receptor de placeres sensitivos y afectivos, y que entonces pues la atracción, el peso corporal, las rupturas amorosas, el estado emocional negativo puede estar también influenciando, pero también hay toda una especie de emociones y vivencias positivas que tienen que ver con ese acto de ser acariciado, ser besado, el contacto con los genitales de propios o de la otra persona, las muestras de afecto, incluso el baile. Por lo tanto, vemos que el espectro puede ser mucho más amplio en cuanto a la esfera sexual, aunque ciertamente las adultas mayores no reconocen que estos escenarios también forman parte de una esfera sexual, que también es una práctica sexual que están realizando, y por lo tanto nos damos cuenta que el cuerpo es un protagonista en todos estos procesos de cortejo, de enamoramiento, de seducción, de búsqueda de placer y de ese intercambio sexual, lo cual nos ayuda a pensar incluso en talleres educativos que vayan dirigidos a esto, ¿no? A ampliar, a visibilizar todos los caminos que puede tener una esfera sexual en la adultez mayor, no necesariamente centrada. Eso, con 5 adultas mayores, lo llevamos a la construcción de un cuestionario para hombres y para mujeres, aunque yo les voy a mostrar cierto de grupo. Y este cuestionario lo que permite es visibilizar toda la variabilidad de comportamientos sexuales que existen en las personas adultas mayores, que tienen diferencias por género, como aquí le muestro cuando decimos una U de mam, pero que además desde el punto de vista teórico y desde el punto de vista cualitativo, es cuando haciendo un estudio desde el punto de vista como es una entrevista, podemos ver ciertos matices y ciertas diferenciaciones entre las personas que estamos entrevistando cuando hacemos un estudio más cuantitativo, ¿no? Basado en reactivos, fue la propuesta final a partir de la solución factorial que se hizo. Y pues básicamente todas las personas adultas mayores que entrevistamos realizan al menos pocas veces estos comportamientos: acercarse a platicar, acariciar a alguien que le guste, dar cariño, recibir caricias, recibir cariño, tener contacto con penetración, recibir sexo oral, hacer sexo oral, justo tocar los genitales, estimular los genitales de la pareja, pero también acariciar los propios genitales y ver imágenes que le despierten el deseo y el placer. Sin embargo, vemos que pensando en estos comportamientos sexuales que fundamentan los significados en torno a la sexualidad que pueden estar teniendo las mujeres adultas mayores hoy en día en México, son diferentes, pero no son diferentes en todos, son diferentes en algunos aspectos que a mí me llaman mucho la atención, que hemos discutido. En primer lugar, en comportamientos diádicos, es decir, en comportamientos donde hay una pareja y hay toda esta interrelación, las mujeres suelen realizar menos este acto de
acercarse, platicar, invitar a alguien o acariciar a alguien que le guste, que le resulte atractivo. Por lo tanto, es un poco menos quizás desde el punto de vista proactivo. Sin embargo, como vemos aquí, otros comportamientos pues siguen estando presentes. Por ejemplo, dar cariño, que se conecta y se relaciona mucho con el amor, que vimos como la palabra más dicha en la red semántica acerca de la sexualidad. Y además, ciertamente, disculpen, aquí, sí, ciertamente realizados por hombres que por mujeres. En este sentido, vuelvo a mi punto inicial relacionado con la perspectiva teórica, un poco para concluir con la discusión. ¿Y qué vemos? Ciertamente, como les comentaba al inicio, la sexualidad no se vive igual en mujeres que en hombres, y que hay estereotipos y prejuicios relacionados con el cuerpo, que también están intercediendo, están mediando, no determinando los comportamientos sexuales y las vivencias y significados que tienen las personas adultas mayores acerca pues, de su esfera sexual. Terminando con una reflexión que me toca discutir en mi tesis de doctorado, que es básicamente cómo cuando hacemos estudios que muchas veces generalizan o intentan agrupar los resultados, quizás nos perdemos con una serie de matices importantes relacionados con que las mujeres viven una sexualidad diferente, pero además entre mujeres adultas mayores también se vive una sexualidad diferente, y así también pasa con los hombres. Esos comportamientos, esos significados que están en la base, también implica que posiblemente, aun cuando no haya un comportamiento explícito en el facto que se esté realizando, sí hay cierta sexualidad, y la esfera sexual sigue viva en el deseo, en la fantasía, en el interés por conocer a alguien, que pueda tener una cierta relación de caricias, de comunicación, de ciertos comportamientos de seducción. Y finalizo diciendo que esto un poco derriba toda la tradición que hemos tenido de estudios hasta el momento desde el punto de vista de la esfera sexual, que tienden a mencionar que las personas adultas mayores no tienen una esfera sexual, o que su esfera sexual caduca y cierra. Más bien, la esfera sexual en las personas adultas mayores se transforma, quizás es menos divulgada, es menos compartida por las propias personas adultas mayores, pero sigue siendo vivida y sigue siendo disfrutada en dependencia de las personalidades, ¿no? Y de los gustos de cada persona. Y así, pues, termino mi ponencia. Espero no hemos robado tanto tiempo. Para nada, para nada. Fue muy, muy grato escucharte, y bueno, estoy muy segura de que podríamos quedarnos escuchándote muchísimo más tiempo. Y yo creo que estos tres trabajos, ¿no?, van haciendo evidente cómo a la hora de pensar la sexualidad, por supuesto, es importante pensar la categoría de género, pero también pensar desde la interseccionalidad. Creo que con este último trabajo que escuchamos los resultados, se hace muy evidente cómo al pensar la función o la interseccionalidad, mejor dicho, con la edad, vamos viendo cómo el cuerpo se va experimentando de manera distinta, cómo podemos estar incluso, me quedaba pensando muchísimo, ¿no?, teniendo una nueva definición de la sexualidad, aportando elementos distintos a vivirla desde lugares diferentes. Y pues bueno, continuaré, me voy a presentar a mí misma, continuaré para después dar lugar a otra de las ponentes. Yo estoy presentándoles el trabajo que tiene como título Una mirada a la sexualidad desde las lesbianas y bisexuales en la Ciudad de México. Pues bueno, importantísimo, antes de presentarles como los resultados a grandes rasgos, quisiera contarles que esto que les voy a presentar el día de hoy tiene que ver con
algunas ideas que yo he profundizado, pero que principalmente construí cuando estuve realizando el doctorado, pero que, insisto, han sido profundizadas las ideas a partir de seguir conversando con mujeres lesbianas y bisexuales en la Ciudad de México, y que por lo tanto pues ustedes van a darse cuenta de un ir y venir en las reflexiones. Como se ha hecho muy evidente en toda la mesa, yo también parto de entender que la sexualidad es un constructo social. Me separo de todas las definiciones que intentan pensar la sexualidad de una manera reduccionista, en donde únicamente se piensa la sexualidad en función del coitocentrismo, y miro la sexualidad como algo muchísimo más amplio que incluso puede ser algo movible, fluido a través del tiempo. Como ya lo mencionaban las distintas ponentes, en particular Diana, parto también de entender que como la sexualidad es un constructo social, pues en ese sentido hay una condición de género que de manera específica en las mujeres se ha entendido de dos maneras. Por una parte, diciéndose o señalándose que la sexualidad tiene únicamente fines reproductivos, y con ello hablando que la sexualidad ligada con esta función es la que es considerada como válida, la que por ahí dicen, ¿no?, ampara la reputación, porque se liga directamente con la maternidad, y el resto de la sexualidad es la sexualidad que lleva a otro tipo de mujeres. Por ahí nos dice Marcela Lagarde, esta sexualidad en donde las mujeres exploramos la sexualidad, la vamos viviendo, es otra sexualidad que no alcanza a tener cabida dentro del discurso social hegemónico de la sexualidad. Porque este discurso sexual, este discurso hegemónico de la sexualidad, nos ha dicho que la sexualidad está en función de lo que hay ahí en la experiencia de los varones. Es así que nos dicen distintas autoras, cuando pensamos de manera muy específica en la sexualidad relacionada con las lesbianas, vamos a alcanzar a mirar que las lesbianas son estas mujeres que se salen del régimen heteropatriarcal, del régimen institucionalizado social y culturalmente como heterosexual, porque justo están transgrediendo lo que se ha considerado como una sexualidad buena, una sexualidad dentro del matrimonio, una sexualidad monógama, reproductiva, y entonces nos dicen distintos autores y autoras, cuando pensamos a las lesbianas tenemos que alcanzar a dimensionar que en el espacio social y cultural no podemos poner sus experiencias al igual que la experiencia de mujeres heterosexuales, porque todavía en nuestro contexto social y cultural siguen leyéndose sus experiencias como ilegítimas, anormales y malas. Algo sumamente importante: en el año 2003, Ángel Alfarache en México nos dice: cuando nosotros estudiamos a las lesbianas, debemos de pensar que muy probablemente, además de vivir la discriminación en función de la condición de género, la estarán viviendo por su orientación sexual, por lo cual vemos la misoginia en coalición con la lesbofobia. Pero cuando pensamos, por ejemplo, como nos decía la ponente anterior, el factor de edad, podremos ver que algunas lesbianas viven triple discriminación cuando, por ejemplo, están en la vejez o cuando están en la niñez. Y entonces vamos viendo ahí cómo hay dobles o triples discriminaciones en el caso de las lesbianas. En el caso de las bisexuales, algo fundamental que nos dicen los distintos autores y autoras es, de manera muy concreta en la bisexualidad, vamos a encontrar que está todo el tiempo, además de presionando contra este sistema heterosexual, haciendo también una resistencia contra los discursos normativos de la homosexualidad. Porque justo la bisexualidad es ese espacio que se encuentra todavía sin un lugar. Todavía las personas bisexuales siguen identificándose en un lugar que no alcanza a tener cabida, porque el sistema, como se hace evidente en los estudios de género, sigue pensándose bajo una dicotomía. Si nosotros exploramos los distintos estudios que hay sobre cómo viven las lesbianas y las bisexuales su sexualidad, seguramente ustedes van a encontrar muy pocos.
porque pareciera ser que no hay como tanto interés, pero aún así es posible encontrar algunos. Aquí únicamente les comparto algunos que me parece que son como de los más relevantes. En 1993, Farrell nos dice algo muy importante. En las mujeres homosexuales se evidenció mayor dependencia interpersonal, es decir, mayor dependencia con quien era su pareja en el momento, pero también mayor compatibilidad e intimidad. Algo fundamental. Nos dicen también se encontró el mayor uso de la masturbación, de ropa erótica, pornografía y juguetes sexuales. Algo que dice este autor es, en el caso de las mujeres lesbianas, cuando lo comparamos cómo viven su sexualidad en relación con las mujeres heterosexuales, vamos a encontrar una mayor posibilidad de fluidez en su experiencia. Algo muy similar dice Beatriz Guerrero. Dice en 1999, la masturbación para las mujeres lesbianas se pone como un lugar de autoconocimiento y autogoce, que se puede realizar ya sea teniendo una pareja o de manera independiente. Algo bien coincidente que relatan los estudios, ya nos decía Diana, es que en el caso de las mujeres por condición de género, encontramos ahí que la masturbación suele ser algo que no se practica con recurrencia en las mujeres. Por su parte, Regina Barbosa y Regina Fascini en el 2009 nos dicen que encontraron en mujeres heterosexuales que la mayoría piensan que es una práctica incorrecta, mala, asquerosa, y de nuevo las autoras nos mencionan, esto tiene que ver con una condición de género, donde la masturbación se ha reservado principalmente para los hombres. Pero bueno, son algunos de los aportes teóricos que yo tomé en cuenta para realizar esta investigación y que me parecía importante compartirles desde dónde estaba yo pensando. Lo que les voy a compartir de hallazgos tiene que ver con una muestra que a mi parecer es bastante diversa entre sí. Ustedes están viendo en pantalla a las mujeres que se asumieron en el momento de la entrevista como lesbianas. Como pueden observar, el rango de edad es sumamente amplio, va desde los 27 hasta los 41 años. Si bien los datos los puse como de la Ciudad de México, porque principalmente están asentadas en la Ciudad de México, en el caso particular de dos de las entrevistadas, vivían en el Estado de México y todo el tiempo estaban entre el cruce de la Ciudad de México y el Estado de México. La gran mayoría se encontraban en una relación de pareja, ya sea en un formato de noviazgo o viviendo con su pareja. Solamente dos de ellas eran solteras. En el caso de las bisexuales, como podrán ver, es menor el número. En el caso de las lesbianas, tengo 7 mujeres que fueron entrevistadas, y en el caso de las bisexuales fueron 4. Algo sumamente importante es que durante el proceso de conseguir participantes, una gran mayoría de las mujeres bisexuales me decían que no estaban tan seguras de querer participar en la entrevista o que no se sentían tan autorizadas para poder hablar sobre la experiencia de la bisexualidad, y que también, otro factor sumamente importante, consideraban que a la hora de hablar podría utilizarse esta información como una forma para crear aún mayores estigmas o discriminación hacia las bisexuales, ¿no? Y pues bueno, solamente 4 aceptaron participar. Podemos ver que van de los 20 a los 58 años. En este caso, las 4 vivían en la Ciudad de México y tenían pareja. De toda la población, solamente una mujer era, en el momento de la entrevista, una mujer trans, el resto se asumían como cisgénero. Y bueno, en el levantamiento de la información, únicamente en este momento nos vamos a dedicar a explorar qué pasaba con la sexualidad como un derecho. La investigación fue muchísimo más amplia y pues bueno, el análisis de la información, que es de corte cualitativa, se hizo desde una mirada interseccional y queer, desde una postura feminista, interseccional en tanto iba reconociendo cómo eran el cruce entre las experiencias, pero también queer porque fue fundamental alcanzar a dimensionar cómo es que cada una de ellas iba estableciendo rupturas en la experiencia que podría estar
justo estableciendo una ruptura contra el discurso hegemónico. Además, algo fundamental es que yo no me centré tal cual en la categoría de la performatividad, pero sí en la principal aportación de Judith Butler de pensar cuando una vida es inteligible, es decir, es posible leer, y cuando no. Y bueno, en ese sentido, uno de los resultados fue que, bueno, la gran mayoría de las entrevistadas mencionó, ya por aquí Mónica también lo decía, la experiencia concurrente tanto de las heterosexuales, perdón, de las lesbianas como de las bisexuales, era la experiencia de la obligatoriedad heterosexual. Es decir, la gran mayoría de ellas mencionaban que durante su infancia, adolescencia y las mujeres más adultas, durante su juventud, se les iba diciendo un discurso en el cual únicamente se hablaba de la heterosexualidad, y si se hablaba de la homosexualidad, era tal cual homosexualidad en referencia a hombres, y nunca se mencionaba la palabra lesbiana ni bisexual. Y algo sumamente importante aquí es que en esta obligatoriedad heterosexual, principalmente las mujeres lesbianas relataron haber tenido encuentros amorosos y sexuales porque consideraban que era la única manera de saber que eran o no lesbianas o heterosexuales. Esto porque había un discurso entre las personas de manera cotidiana que para ser lesbiana tendrías que haber probado estar con un hombre. Algo muy similar está aquí en lo que nos relata Verónica, que en el momento de la entrevista tenía 27 años. Ella nos dice, la primera vez que tuve relaciones con alguien tenía 13 años, porque yo siempre pensaba que un poquito más allá iba a ser claro. Esto es lo que me gusta, pero realmente yo pensaba que probando cosas era como iba a descubrir que me gustaban, pero no fue así. Una gran mayoría de las entrevistadas mencionaron haber tenido más de un encuentro sexual, más de una experiencia amorosa con hombres, y que no experimentaban realmente algo hasta que decidieron empezar a buscar por otros lados. Sumamente importante en esta experiencia de la sexualidad, relatan sus primeras experiencias con mujeres como ese momento en el cual van dándole un sentido a lo que existía en el discurso relacionado con la sexualidad y el amor. Es decir, van identificando que sienten algo a la hora de tener una práctica sexual, a la hora de conocer a alguien, a la hora de estar saliendo con una persona. Aquí tenemos además algo muy importante que nos comparte Mariana, que nos va a permitir entender cómo estas primeras experiencias están matizadas interseccionalmente, principalmente por la edad. En las mujeres más jóvenes, el discurso era, tengo mayores referentes y por lo tanto tengo la posibilidad de conocer personas en mi escuela, en mi comunidad, pero sobre todo las mujeres que en el momento de la entrevista, que fue en el año 2015, que ellas ya tenían 41 años, me decían, Claudia, antes no existía ese discurso. Y entonces era hasta determinado momento en el cual tú te podrías acercar a entender que existían personas que no fueran heterosexuales. Otro factor que influía, además de la edad, tenía que ver con el lugar de nacimiento. Si bien yo les mostré dónde vivían en el momento de la entrevista, dos de las mujeres vivieron, bueno, más bien nacieron en otro estado, su juventud la pasaron en otro estado y posteriormente, 2 a 3 años después de que empezaron a darse cuenta de sus experiencias, deciden mudarse al Estado de México o Ciudad de México. Pero bueno, Mariana nos dice, mi cuñado me decía que lo que hacía falta es irte a un grupo y me dio la dirección. Ahí empecé a relacionarme con las chicas, empecé a tener amigas porque no las tenía en el ámbito de él. Y ahí empezó, digamos que mi aventura, entre comillas, porque yo no salía, yo siempre estaba encerrada, yo siempre estaba en mi casa. Mi mamá decía, ¿por qué no sales? ¿Por qué no vas a tal lado? Y yo le decía, ¿con quién salgo? Yo no tengo con quién salir, no tenía amigas, no tenía novio, ¿a qué salgo? Porque estaba encerrada.
Y una vez llegué ahí y pregúntame, ya no me encuentras en mi casa. En las mujeres de mediana edad, que en el momento de la entrevista estaban en los 30 años, algo coincidente que les permitió vivir su sexualidad de manera más fluida, de manera más clara, fue el acceso al Internet. Miriam dice, conocí a alguien en la red, nos vimos, no me gustaba, pero nada la muchacha. Era la primera vez que besaba a una chica y dije, no, esto está muy bueno. Yo había besado chicos, entonces cuando beso a esta chica no me atraía físicamente nada en ningún aspecto, pero el contacto físico fue muy agradable y excitante. Miriam, al igual que el resto de las mujeres del 30 años, en el momento de la entrevista, relataron comentarios, experiencias muy similares en las cuales, a partir del encuentro de mujeres con las cuales interactuaban en Internet, en esa época principalmente en blogs, tenían la oportunidad de saber qué les agradaba, qué les excitaban, cómo eran las características de las mujeres que les atraían y tener la oportunidad incluso de establecer una red, además de amistosa, una red que les permitiera tener este tipo de encuentros. Sin embargo, también es posible encontrar dentro de sus experiencias que se asemejan al sexo normativo. Algo sumamente importante que han dicho hoy en día una gran cantidad de autores y autoras es que podemos alcanzar a mirar cómo, por supuesto, el discurso de la heterosexualidad está colocado como un discurso hegemónico, pero que podemos alcanzar a mirarlo también como en el resto de las experiencias de quienes se salen de la heterosexualidad puedan estar permeadas por este discurso. Y entonces, Lucía, de 26 años, relató, por ejemplo, fue extraño, de nervio, porque tanto para ella como para mí fue nuestra primera vez y yo siempre he sido como muy nena y por lo general era ella como más activa. De ahí sí consiénteme. Y siempre había sido así hasta esta vez. La mayoría era así, de sí tú bien nena, haz lo que quieras, nunca fue de a ver, ahora voy yo. Como que esas personas no me permitían. En relación a esto, Lucía destacaba que durante sus primeras experiencias sexuales con distintas mujeres, ella tenía una posición de esperar a recibir cualquier contacto sexual, de esperar a recibir cualquier práctica sexual, y que es a partir de que ella se comienza a autorizar y a trabajar su propia identidad que hay un cambio de paradigma y le permite estar desde un lugar distinto. En relación a esta normatividad, algo que se resalta en todas las narrativas es que una situación cotidiana, tanto para las lesbianas como para las bisexuales, es que dado que existe una condición de género en donde se asume que si las mujeres tienen de manera reiterativa prácticas sexuales que no sean dentro de un noviazgo o de una relación de pareja estable, estarías colocándote en el lugar del mal. Por lo tanto, nos dicen el sexo casual entre lesbianas es un unicornio casi casi. Importante, los orgasmos también es algo que en las mujeres lesbianas y bisexuales se ha comenzado a dialogar y que relatan cada una de ellas la importancia de los mismos. Como ya lo veíamos en los otros trabajos que les presentaba, algo muy recurrente tiene que ver con la diversidad de prácticas sexuales. Por ahí, como decía también Mónica, incluso la diversidad con los cuerpos. Pero bueno, para finalizar, algo sumamente importante en esta experiencia de la sexualidad, nos dicen las mujeres bisexuales, la bisexualidad sigue siendo un término, por una parte nos dicen complicado, pero también que sigue teniendo para muchas gentes creencias, percepciones falsas. Por lo cual el asumirse, pero también nombrarse desde esta orientación sexual o identidad política sigue siendo complicada. Por último, me parece que algo que hace muy evidente estos resultados es que en el caso de las lesbianas,
resulta fundamental entender que los vínculos amorosos, los afectivos, pero también los sexuales, tienen que ver con una circunstancia o un ejercicio de ciudadanía sexual, en donde el principal obstáculo, como se hace evidente, tiene que ver con los discursos alrededor de la lesbofobia y también en el caso de las mujeres bisexuales, con la bifobia. Algo sumamente importante es que cada una de estas mujeres que yo entrevisté en el año 2015 era una mujer que por primera vez había salido en su familia como tal y se colocaban cada una de ellas como parte de una ruptura en sus familias. Algo sumamente importante también es que en esta diversidad de experiencias sexuales, lo que vemos por una parte es una ruptura permanente, pero también podemos alcanzar a ver que existe una reproducción del discurso heterosexual. Y pues bueno, ahí está mi correo, por si no nos da tiempo o siguen pensando muchas preguntas después de esto, puedan hacerlas sin ningún problema. Yo dejo de presentar para entonces darle la voz a la última ponente que tiene el trabajo Actitudes de mujeres sobre sus derechos sexuales y reproductivos. Estará con nosotros Susan Grisel, en coautoría también con Carolina Armenta. Adelante, Susan, por favor. Hola, muchas gracias, Claudia. Bueno, pues me presento, yo soy Susan Esquivel, soy estudiante de Psicología de la Ibero y con el apoyo de Carolina, de la doctora Carolina, pudimos hacer esta investigación. Ahorita les voy a presentar mi pantalla. Ya se ve, ¿verdad? Sí. Ok. Bueno, la investigación es acerca de la percepción de las mujeres en el ejercicio de sus derechos sexuales y reproductivos en México. De inicio quiero platicarles que con el establecimiento de los derechos sexuales y reproductivos se espera que haya una disminución de la violencia sexual y un mayor aprovechamiento de las oportunidades que los derechos nos ofrecen. Sin embargo, en México aún se siguen presentando demandas de este tipo de violencia y sobre todo en la población de las mujeres. ¿Qué es la violencia sexual? Según la UNICEF, implica cualquier acto de naturaleza sexual cometido sin el consentimiento ni la voluntad de otra persona. Es importante mencionarles que todas las personas están expuestas al riesgo de ser víctimas de violencia sexual en algún momento de su vida. Y hoy en día se toman en cuenta estas clasificaciones que hablan sobre los diferentes tipos y grados de violencia. En el abuso sexual hay acciones de estimulación sexual, puede no haber contacto físico y uno de los implicados no desea, no conoce o carece de conciencia de lo que está pasando. En este caso en específico, los menores de edad son las víctimas con mayor prevalencia. Después tenemos el acoso u hostigamiento sexual, que es cuando hay propuestas físicas o verbales de naturaleza sexual no deseadas y son ofensivas para quien las recibe. Finalmente tenemos la violación sexual. Esta se considera como la forma más grave y surge cuando hay agresión que atenta contra la intimidad sexual de una persona. Surgen amenazas o fuerza física para obligar a la víctima sin su consentimiento. Independientemente del tipo de violencia sexual que la víctima viva, puede sufrir consecuencias conductuales, sociales y o psicológicas. También la violencia sexual tiene distintos efectos duraderos sobre la salud de la víctima y las consecuencias pueden ser físicas, mentales, conductuales, sexuales de acuerdo a la OMS. Todo esto merma en el ejercicio de los derechos sexuales y reproductivos, por eso se los estoy mencionando. Estas son algunas cifras que nos muestran que los índices de violencia sexual en niñas y mujeres son significativamente mayores. Por cada 9 delitos sexuales cometidos en contra de mujeres, solo hay un delito sexual cometido en contra de los hombres. Y en México este tipo de violencia tiene un alto grado de prevalencia. 19.2 millones de mujeres han sufrido algún tipo de intimidación, hostigamiento, acoso, abuso o agresión sexual en nuestro país. Y únicamente en el 2018 se reportaron 40.303 casos de mujeres que sufrieron una violación sexual y de las cuales 682.342 mujeres fueron víctimas de intento de violación, hostigamiento, manoseo o exhibicionismo. Estos datos fueron reportados por la INEGI.
Y bueno, los factores contextuales de nuestro país, como son la pobreza y la situación de desplazamiento, aumenta la vulnerabilidad de la población a sufrir alguno de los tipos de violencia sexual, y esto también dificulta el acceso a la justicia o a servicios de apoyo en estos casos. Para darles un poco más de contexto, es importante mencionar que los derechos humanos pasaron una larga trayectoria a nivel internacional para ser concebidos como hoy en día los conocemos. Todo comenzó en los 60, que era un momento histórico en donde se realizaron movimientos sociales que buscaban igualdad al acceso a la educación y oportunidades de empleo. Y también Margie Ver fue una feminista que acuñó el término de los derechos reproductivos a finales de la década de los 70. Este término fue muy importante porque fue retomado en diferentes congresos. Y por otro lado, el análisis de la sexualidad reproductiva pasó a ser un análisis basado en derechos sexuales y reproductivos, porque se comenzaba a ver a las mujeres como personas con necesidades y derechos. Gracias a todos los cambios a nivel internacional, por medio de las conferencias en diferentes países como Bucarest, Ámsterdam y Hong Kong, entre otros, México tuvo un gran avance en cuanto a los derechos sexuales y reproductivos, porque se retomó la libertad de decidir libre y responsablemente el número de hijos y a disponer información y medios para tener el nivel más alto de salud sexual sin discriminación y violencia. Y bueno, gracias a esto se implementaron algunos programas con un enfoque educativo para que las mujeres tuvieran mayor información y aprovecharan más sus derechos sexuales y reproductivos y que alcanzaran un mejor nivel de vida y más equitativa y sobre todo libre de violencia. Estos datos son en México, en donde se ve que la CONAPO, que es el Consejo Nacional de la Población, desarrolló estrategias de comunicación y educación e información sobre la vida sexual reproductiva por medio de algunos programas como Vámonos Haciendo Menos, La Familia Pequeña Vive Mejor y Planifica es Cuestión de Querer. Estos programas ayudaron a la disminución de la natalidad pasando de 7 a 2 hijos en promedio. Y para disminuir el embarazo adolescente y las infecciones de transmisión sexual, se generaron campañas como Un condón es más confiable que el destino y Tú decides, infórmate, es tu derecho, protégete. En el 2001 se creó la cartilla de 14 derechos sexuales en el marco del Foro Nacional de Jóvenes por los Derechos Sexuales. Y en el 2007 se integró la adopción de la Ley General de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia. En el 2012 se promulgó la Ley General para prevenir, sancionar y erradicar a los delitos en trata de personas, todo esto con el fin de proteger y asistir a las víctimas de estos delitos. Bueno, partiendo de las acciones legislativas y nacionales en México, y sobre todo los programas sociales que buscan mejorar el conocimiento de la sexualidad, fomentar la salud, el ejercicio sexual y reproductivo de las mujeres, pero sobre todo la prevención de la violencia, se investigó sobre las experiencias de violencias sexuales vividas por las mujeres y las creencias que tienen sobre la sexualidad actualmente. Este estudio tuvo un alcance descriptivo sobre las dimensiones de violencias vividas y creencias sobre la sexualidad en la población de mujeres. Del objetivo global se desprendieron estos objetivos específicos, como son conocer la frecuencia y tipo de violencias sexuales vividas por jóvenes, conocer las creencias que tienen sobre la sexualidad, identificar la frecuencia en la cual experimentan violencia sexual vivida en la infancia. Y en este trabajo de investigación se realizaron 2 estudios cuantitativos siguiendo un diseño no experimental de corte transversal con un alcance descriptivo. Las participantes fueron de una muestra no probabilística, accidental, voluntaria de 503 mujeres con un rango de edad de 18 a 39 años con una media de 23.3 años y una desviación de estándar de 4.35 años. Teniendo algún estudio superior ya sea terminado o tronco como licenciatura, especialidad, maestría y o posgrado. Y el procedimiento de la aplicación de los cuestionarios fue en línea. Las escalas que se utilizaron para este estudio fueron las siguientes. La escala del acoso sexual callejero, creada por Cruz Palos, con la finalidad de evaluar la violencia sexual. Esta contiene 4 dimensiones, que son el acoso expresivo con un alfa de 0.91, exhibicionismo con un alfa de 0.766, acoso físico con un alfa de 0.834 y acoso verbal con un alfa de 70. La escala de Vargas, que consta, también se utilizó la escala de Vargas, que consta de la evaluación de la salud sexual,
y tiene un alfa de Cronbach de 0.75. Esta se utilizó para evaluar los conocimientos y prácticas de salud sexual y reproductiva. Y finalmente, para identificar las creencias sobre las prácticas de la sexualidad, se aplicó el instrumento desarrollado por Ponce y de la Rosa con los alfas mayores de 0.7. Los resultados. Para presentarles este apartado, en primera instancia se abordarán los resultados en torno a la violencia sexual para posteriormente mencionarles los hallazgos sobre la salud sexual y las creencias que se tienen sobre la sexualidad. Con respecto a la violencia sexual, se identificó en la tabla 1 que las mujeres experimentan principalmente acoso mediante silbidos, miradas y piropos en ambientes públicos, y la violencia que reportó menor frecuencia fue el exhibicionismo público. De acuerdo a las víctimas, estas vivencias se experimentaron en su último año. En la tabla 2 se muestran los indicadores aplicados y el porcentaje de haber experimentado alguna de las situaciones que vemos aquí enlistadas. Los datos más alarmantes fueron que más del 60% de las mujeres reportan haber tenido relaciones sexuales a partir de la insistencia y presión de otra persona. Y un dato fundamental de esta información obtenida fue que el 72.8% de las mujeres encuestadas sufrió una situación de violencia sexual antes de los 11 años. En la tabla 3 se observa la segunda dimensión evaluada acerca de la salud sexual y también se observaron algunos indicadores relevantes. Aquí vemos que casi el 93% de las mujeres no está de acuerdo en que la sexualidad se limite a la genitalidad y un 84% menciona que no es un aspecto puramente biológico. Otro dato es que más del 90% de las participantes entiende la responsabilidad de tener salud sexual una vez que conoce las consecuencias de sus acciones y conoce las diferencias entre los deseos personales y los de otras personas. Y otro dato positivo que destaca aquí es que todas las mujeres que participaron en este estudio expresan en su totalidad tener el derecho a una práctica sexual plena y enriquecedora. Bueno, y en cuanto al consumo de licor y drogas, más del 60% no le adjudica a las sustancias un mayor goce de la sexualidad. Finalmente, en la tabla 4 se muestran las medias de las creencias que tienen las mujeres en torno a la sexualidad. Y aquí principalmente se puede observar que en un rango de respuestas de 1 a 5 reportan una media de 4.82 en las creencias de rechazo de la homosexualidad, como no mantener una amistad con una orientación sexual distinta, y además consideran que la sociedad no debería darles los mismos derechos sobre el matrimonio y la adopción a la población homosexual. Por otro lado, en una media de 4.71 se encuentran las creencias sobre el matrimonio, que es percibido como un sistema que ayuda a proteger la virginidad y la reputación de las mujeres. También se observa un puntaje intermedio al estar de acuerdo con creencias de que la sexualidad conlleva contraer alguna enfermedad de transmisión sexual, embarazarse o VIH. Bueno, es esencial mencionarles que estos hallazgos se centran en mujeres de 18 a 39 años que cuentan con acceso a Internet. No se pudo acceder a un sector de la población más amplio, ya que las participantes de la investigación cuentan con por lo menos haber iniciado estudios de licenciatura, y se espera que en este estudio también pueda ser aplicado a un grupo más heterogéneo para un análisis interseccional por edad y grupos étnicos más amplios, para que se empiece a tener más información. También otra cosa que me llamó la atención fue el alto índice de violaciones que reportaron las participantes antes de los 11 años. Esto pues, nos indica que los programas de protección y prevención de violencia sexual necesitan ser revisados para promover un programa de atención y prevención de violencia sexual desde el hogar. También recordamos que los programas sociales en México se han enfocado en la problemática del embarazo adolescente y han dejado de lado a las menores de 14 años. Y otro elemento que debería considerarse, bueno, esto es otro elemento que igual siento que es importante considerarse, es que los programas de sexualidad deben de resignificar la concepción de placer y deseo en otros ámbitos como el deseo y el erotismo, porque como ya les había mencionado previamente, las mujeres han comenzado a reconocer distintos fines de sexualidad y no se limitan a una meta puramente reproductiva. Además, se mantiene firme la igualdad de derechos sexuales entre hombres y mujeres, y estas creencias pueden estar relacionadas con la difusión de los 14 derechos de sexualidad, en donde se resalta específicamente en el 8º derecho que mencionan la igualdad de los derechos entre hombres y mujeres, así como en el 2º derecho que determina que
que las mujeres tienen derecho a ejercer y disfrutar plenamente su sexualidad. Y bueno, finalmente quiero hacer hincapié en que aún se han perpetuado ciertas creencias que limitan a la conducta sexual, como fue el caso de percibir el matrimonio como una institución que preserva la sexualidad y mantiene la salud sexual. Esto puede estar relacionado con programas sociales que vinculan a la familia como un elemento clave de la salud sexual. Y del mismo modo se mantienen ciertos roles tradicionales de rechazo a las diversidades sexuales. Por lo tanto, se deben integrar modelos que abran una perspectiva de mayor aceptación y respeto a la pluralidad de género. Todos estos datos se deben de tomar en cuenta para crear programas de apoyo a la población con un enfoque más puntual para que se mantenga un goce pleno de los derechos sexuales y reproductivos en todos los ámbitos y que además haya una notoria disminución de la violencia sexual. Y bueno, eso es todo. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Bueno, pues con esto terminamos nuestras ponencias. Pues muchísimas gracias a todas las compañeras en esta mesa, bueno, a todas las personas que nos estuvieron acompañando. En verdad, muchísimas gracias y que bueno, yo creo que esta será la iniciativa, ¿no? Para seguir tejiendo entre todas y todos quienes estuvimos acá escuchando. Y pues bueno, les agradecemos muchísimo haber estado acá y pues que tengan una excelente tarde, sigan disfrutando muchísimo del Congreso.